Somos pocos, pero bueno. Primero, en nombre de la comisión directiva, vamos a hacer referencia a que mañana, 15 de junio, es el Día Mundial del tema de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Y en ese sentido, la red de organizaciones de personas mayores, REDAM, que la UNITRES es parte integrante de REDAM, sacó una proclama, que no la voy a aburrir con todo el programa, pero vamos a leer una frase que dice: a toda la sociedad planteamos la necesidad que las personas mayores sean consideradas personas y se respeten sus derechos sin menoscabar su capacidad de decisión sobre su propia vida, y tanto en las internaciones no consensuadas en establecimientos de larga estadía, las ventas o enajenaciones de bienes forzadas, la solicitud de préstamos de los cuales la persona solicitante no es la verdadera usufructuaria, como el tomar el lugar de la persona mayor para responder en una consulta médica, en una oficina, en un comercio o en una simple conversación social. Ni indiferencia, ni proteccionismo, las personas mayores somos seres pensantes, dueños de nuestra propia vida. De manera que esto es el día de mañana, 15 de junio, el Día Mundial de Lucha contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro disertante del día de hoy, el profesor Juan Estrades, especializado en historia y teoría del teatro. Va a presentar el libro Teatro Balear en el Uruguay en el contexto de las inmigraciones. Es animador sociocultural de nuestra institución con el taller Hablemos de Teatro. Gracias, Juan. Gracias, Ron. Bueno, buenas tardes y un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta tarde inhóspita que nos ha tocado, o este día inhóspito, ahora por suerte está un poco mejor. Fundamentalmente agradecer esta oportunidad de poder presentar este trabajo a ustedes en el día de hoy. Claro, cuando uno ve el título a veces, o sin él a veces, puede decir por dónde va esto, ¿verdad? Es decir, quizás para ustedes lo que tiene que ver con teatro les suena, balear, tengo que empezar a buscar a ver por dónde sale esto de los baleares. Es decir, eso es claro y lo tengo claro. Así que cuando juntamos los dos, teatro balear, bueno, ahí se complica. Es decir, porque yo conozco teatros, pero teatro balear, ¿qué será eso? Y bueno, y en esa disyuntiva vamos a empezar, porque fundamentalmente lo más importante es acercarnos a esta manifestación que es interesante y que creo que se dio. Y uno, si tuvieran en una entrevista en cualquier otro medio, me preguntarían, sin duda, y a lo mejor es la pregunta que ustedes se hacen, ¿de dónde surge esto? ¿Qué te dio por escribir un libro que se llama El Teatro Balear en Uruguay y su contexto? Y acá yo lo haría de esta manera, o sea, yo lo enfocaría de esta manera la respuesta. En primera instancia, sin duda, esto surge o parte, si podemos decir, de dos pasiones que tengo, como pasiones que tienen uno, ¿no? Tienen muchas pasiones, una por determinadas cuestiones. Una de ellas, sin duda, es el teatro, ¿no? Decía Rubén, yo fui docente toda mi vida, docente secundaria, fui director, fui inspector, pero antes que nada y fundamentalmente por encima de todo fui profesor de literatura. Y aquello me quedó. El profesor de literatura me quedó. ¿Por qué? Porque las obligaciones académicas que tuve que asumir
y las responsabilidades profesionales escaparon del aula. Nunca me escapé del aula, ¿no? Porque siempre tenía clase hasta que pude. Pero lógicamente me alejaron del aula, me alejaron de la materia, me alejaron de literatura. Y cuando me jubilo, digo, bueno, vamos a volver a esa pasión, a ese primer amor. Y siempre tuve una inclinación muy interesante desde el punto de vista personal hacia el teatro, toda mi vida. Es más, venían los inspectores de materia al aula y teatro era el último tema en cualquier programa de literatura, todavía es así, el último tema. Entonces se daba narrativa, se daba poesía, y dentro de narrativa y poesía distintos autores, y el último, teatro. Y yo daba primero teatro, y después lo demás, las demás corrientes literarias. Y me cuestionaban, decía, ¿por qué empezás por teatro? Y la explicación muchas veces llegó a buen puerto porque al final lo aprobaban el haber alterado el programa. Bueno, más allá de esto, el teatro lo asumí posteriormente, hice una maestría y bueno, me fui metiendo en el tema de investigación. Y esto me permitió un tiempo que uno a veces no tiene cuando el ritmo de vida de profesional lo lleva y lo atrapa con otras prioridades y con otras necesidades. Y aquí vine a disfrutar. Es decir, cuando me encuentro con el teatro, vine a disfrutar. No me perdí, ahora voy a esto. Entonces, uno de los elementos, decía, fundamentales vinculados con esto es el teatro. ¿Y por qué el teatro, no? Entonces, digo, para acercarnos al teatro en general, y después vamos a ir a lo que es concerniente a la charla de hoy, a la presentación del libro, Vittorio Gassman, muy conocido por ustedes, Vittorio Gassman le escribe en un libro que habla sobre teatro. En realidad Vittorio Gassman era un actor de cine, pero tenía su amor por el teatro e hizo mucho teatro. Y creí que era importante traerles hoy, justamente para ver la importancia del teatro, traerles algunas palabras del propio Vittorio Gassman, que decía que el teatro es un espejo de la sociedad, sin duda. Pero no solamente, sino de la historia, del alma, de las acciones humanas. El placer que produce consiste en ver cómo se descargan en una especie de transferencia colectiva las propias emociones, las propias iras, las propias manías, los propios remordimientos en una especie de zona franca en la que se exhiben de forma indolora. El teatro ofrece al espectador, al público, una especie de garantía. Mientras dura el espectáculo, no puede ocurrir nada. Es como si estuviésemos en un paréntesis de la vida. Y finalmente, a lo que traigo es, como todo arte, el teatro ocupa el lugar de la realidad. Pone orden donde hay caos, arroja luz donde hay tinieblas, aclara aquello que es oscuro y simplifica lo complejo. Por eso es mi pasión el teatro. Pero tenemos la otra parte. La otra parte tiene que ver con lo balear. ¿Qué significa lo balear?
Obviamente que los Baleares estaba vinculado a las Islas Baleares. Y la otra parte, como les decía, las Islas Baleares vinculadas ¿a qué? Sin duda, a la emigración. Yo, como hijo de emigrantes, mis padres, los dos, eran emigrantes de las Islas Baleares. Y, lógicamente, viví intensamente el ser hijo de emigrantes, o el ser emigrante, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, emigrante en todo el sentido de la palabra, de quienes vinieron a estas tierras en determinado momento y fueron en muchos periodos diferentes, hasta aproximadamente el año 1960, donde aquellos baleares que vinieron al Uruguay se fueron volviendo a su tierra, con un peso fuerte y una peseta debilitada. Y eso significó que volvieran o tuvieran la oportunidad de volver a su tierra. Nosotros no lo hicimos, yo me quedé acá, si no, no estaría acá hablando con ustedes. Y entonces, claro, eso para mí fue sigue siendo un elemento sustancial. En todo esto yo viví situaciones muy vividas, muy sentidas, a lo largo de todo el proceso de mi juventud, porque estaba metido allí. Y antes de entrar específicamente a esto, a lo que venimos con respecto al libro, lo que hay dentro de este libro, le diría que yo me crié en un edificio de apartamentos recién inaugurado, en la calle Soriano y Salto, en donde prácticamente hoy lo podría definir como las Naciones Unidas. Porque salvo dos que eran oriundos del Uruguay, o sea, criollos, el resto eran todos emigrantes. En el piso donde yo estaba había dos italianos, un alemán y nosotros. En el de arriba había otros dos alemanes, en el de abajo había... Y era aquello, el vivir en forma pura, lo que era la emigración. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tenía muy poco vínculo en Uruguay, con gente del Uruguay. Es decir, y en aquella época no es como ahora, que agarra uno el celular y por WhatsApp se comunica en un instante. Mande carta, viene carta, vuelve a carta, y así se iba dando aquella comunicación con la tierra de origen. Sin duda que América se transformó en un polo de atracción por los relatos de aquellos primeros emigrantes baleares que llegaban, muchas veces agregando una cuota de exageración y sobredimensionando las condiciones favorables que vivían. Claro, era una especie de justificación para los que se habían quedado y para ellos mismos, de que la ruptura de aquel origen, aunque sea parcial, tenía sentido. Sin embargo, lo más importante era llegar a la utopía. Todo lo que habían venido tenían una utopía. Más allá de lo económico. La utopía era el crecimiento personal en una Europa desde el año 1920 que vivía en guerras permanentes. Primera guerra, segunda guerra, posguerra de la primera, posguerra de la segunda. Y eso generaba una situación desde el punto de vista económico y social bastante difícil. Y de eso mucha gente quiso escapar. No solamente baleares, ¿no?
Y en segunda instancia, después de instalados ya, buscaron estos emigrantes nuclearse en asociaciones que permitieran conocer el imaginario colectivo para una identificación personal, a partir de los símbolos de la sociedad nueva y a través de aquellos elementos que permitieran una mejor integración. Y en esto caen una serie de actividades. Actividades teatrales, actividades de encuentro, actividades de comunicación y de empatía. Y estas instituciones permitían afianzar y mediar relaciones entre aquellos paisanos que venían del mismo lugar, cultivar las tradiciones y conocer hasta incluso algunos candidatos para formar pareja. Es decir, por eso yo tomo esto de la asociación, porque la asociación va a ser un elemento importante que nosotros encontramos en el Teatro Balear. Y cuando yo hablo de Baleares, hablo de todas las Baleares, ¿no? Sí, porque generalmente uno tiende a pensar en la isla mayor, que es Mallorca, pero también está Menorca, está Ibiza y está Formentera. Y Cabrera no lo tomamos en cuenta porque es un islote, prácticamente no tiene habitantes. Pero de Menorca vino gente, mucha gente, de Ibiza también, y de Mallorca, por supuesto. Y dentro de Mallorca, del mejor pueblo que hay en el mundo, que es el mío, Valdemosa, que está a 17 kilómetros de Palma y que tiene una historia que, si me pongo a hablar con ustedes ahora, me lleva toda la hora. Porque tiene una historia, está muy cerca, pero además al estar en la montaña tiene toda una historia con la Cartuja, con ilustres visitantes que recalaron allí en este lugar. Entonces, frente a esto, vinieron de muchos lugares. El fenómeno migratorio, lo dijo hace tiempo estudiando a los gallegos, el profesor Carlos Subillaga, supone siempre un desarraigo. ¿En qué medida ese desarraigo se resuelve en la reafirmación de una identidad étnica, lingüística, histórica, nacional? Y consecuentemente en una actitud de enquistamiento en la sociedad receptora. O, por el contrario, en un proceso de aculturación que involucre préstamos mutuos entre la cosmovisión del inmigrante y la propia sociedad que lo alberga. Los emigrantes baleares en el Uruguay vivieron sin duda estas alternativas. O nos integramos o formamos núcleos aparte de la sociedad en que estamos. Sobre todo tomando como referente la significación de las lenguas peninsulares e isleñas que coexistieron en la aventura uruguaya. El instrumento de comunicación diferente que portaban los vascos, los catalanes, los gallegos, los baleares, los valencianos, no valió en términos de permanencia cultural. ¿Por qué? Por la debilidad del contexto aplicado. Aunque sí era de vital importancia en instancias de reafirmación de la identidad étnica y cultural de origen. Pero el gallego no podía hablar gallego en Uruguay y el mallorquín no podía hablar catalán, porque eso implicaba una ruptura con el medio. Sí, lo que sirvió fue para consolidarse
y no perder el origen. La mayoría llegó a manejar con relativa facilidad el castellano, ¿no? No siempre depende de la edad con la cual se venía para poder tener mayor flexibilidad para adoptar el idioma del lugar. Esto sucede con cualquier idioma, ¿no? Y vuelvo de nuevo, los emigrantes en ese sentido fueron generando identidades y los imaginarios se construyeron en procesos de mediana y larga duración. Estos procesos que nunca son homogéneos. En ellos se busca construir las representaciones culturales que sintetizaran el modelo que se trae de tierras lejanas como el original del lugar donde se asentaron. Es interesantísimo algunas anécdotas con respecto a esto, vinculado obviamente con los Baleares, ¿no? Hay una anécdota fantástica, ¿no? Que venían en barco, de luego, ¿no? Es decir, en aquella época venían en barco. Y resulta que muchos venían llevados por las cadenas de convocatoria de las familias, que los llamaban, venite, estamos bien, tengo trabajo, etc. Y venían, pero ya con cierto respaldo. Hermanos, tíos, hijos. Otros no, otros venían a ver qué era lo que pasaba. Un mallorquín llegó al puerto de Montevideo y estaban cargando bolsas de carbón en un camión. Ir y venir, llevaban y traían, y otros productos llevaban y traían, y cargaban el carbón. Y bajó este hombre con una valijita, traía una valijita, de aquellas valijas, algunas de ellas eran hasta de madera. Bajó, la puso, abajo del barco, la puso allí y empezó a mirar aquel trasiego de gente que llevaba las bolsas del camión. El que vendría a ser el capataz, el que mandaba allí, le dijo, ¿tú tienes trabajo? Y no lo digo en catalán, lo digo en español, se lo dijo en catalán. Dijo, ¿tú vienes con trabajo? Le dijo, no tengo nada. Muy bien, dice. Dejá la valija en el camión y empezá a cargar las bolsas. Intrigado, este hombre le dijo, ¿y tú cómo sabías que yo venía a Mallorca? Y este hombre le respondió, Perses espardenyes. Espardenyes son unas sandalias que usan en Mallorca. Unas sandalias que usan en Mallorca. Perses espardenyes. Bueno, esto, imagínense ustedes en ese contexto en el cual cada uno trataba de tener un lugar en este país. Y concomitantemente con esto, y esto es fundamental, como expresa Aznar, un autor, en su libro La gestión de la memoria histórica, la historia y la historia del arte, fundamentalmente, es la disciplina que gestiona la memoria, es la disciplina que crea una determinada memoria, siempre social, siempre política. Y el teatro será sin duda un medio por el cual los emigrantes generaron su propia historia reflejada en un medio artístico de valor eterno. Yo estaba estudiando la maestría de Historia y Teoría del Teatro, como dijo Rubén, y obviamente después de 3 años tenía que hacer mi tesis. Y yo le planteé al maestro de tesis mío, Roger Mirza, que seguramente lo hayan oído nombrar más de una vez, mira, sabes que tengo ganas de hacer algo sobre los Baleares, el teatro de los Baleares.
¿Cómo no? Me dijo, encantado. Allá me puse a hacer una estructura de lo que iba a ser mi tesis, y en un momento dado me entraron algunas dudas. No por el tema estaba absolutamente convencido, la prueba está acá. Sino si eso podía de alguna manera estar dentro de las pautas o de los cánones que significaban esa tesis. Conversándolo con él me dijo, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo ya tenía yo tenía otra línea de tesis también, ¿no? Si no era la única que tenía. Dice, vamos a hacer una cosa. Esto tú guardalo para ti, pero no lo dejes. Porque todo este material que tú tenés, si tú lo dejas, se va a perder en la historia. Se va a perder irremediablemente, porque eso lo van a tirar con el tiempo. Pero si tú haces algo que permanezca, va a permanecer. Y ahí viene mi otra pasión, ¿no? La de migración, como inmigrante balear, ¿no? Es decir, dije, es verdad. Y bueno, caminé para otro lado e hice otra tesis, y esto quedó allí guardado. Cuando me jubilo, volvió a florecer. Y ahí es donde empecé a profundizar. Yo había hecho, este es un trabajo de largo aliento, ¿no? Es decir, los últimos años fueron los que, bueno, di el impulso. Pero yo hacía cerca de 10 años o más que estaba investigando sobre esto. Y había hecho muchísimas entrevistas. Y por suerte, porque toda esa gente a la cual le había hecho entrevistas, que había tenido una vida activa en los años 30, 20, empezaron a desaparecer. Y sin embargo, el testimonio estaba. Y lo más importante estaba justamente en las asociacionismos. El asociacionismo balear fue muy significativo. Tuvo varias etapas, y fue muy importante, a pesar de que el núcleo era muy pequeño en relación con otras comunidades españolas, como los gallegos, los asturianos, los catalanes más o menos estaban como nosotros en aquel momento. Es decir, que podemos afirmar que los grupos filodramáticos también existieron en los clubes institucionales de migrantes. Es decir, una actividad teatral espontánea donde la gente se reunía para hacer teatro y para expresarse. Juegos teatrales de no iniciados que expandieron las ideas sociales y dieron lugar a un teatro con una manifestación artística que divertía y educaba, en la que todos podían actuar y participar de alguna manera. Y que también contribuyeron a la integración cultural en este país. Siempre, en casi todas las instituciones, había una sala teatral, en instituciones de migrantes españolas o italianas. Había un lugar para la representación teatral, una sala teatral, se constituyó, si ustedes quieren, en un modelo de teatro popular, con representaciones de teatro costumbrista, de tono muchas veces satírico o festivo, con predominio de la acción ambientada en medios rurales o también urbanos, representados por actores aficionados de las mismas asociaciones, con matices de improvisación, con enorme trabajo de ensayos, y ahora les voy a leer algún testimonio, y a veces parco en cualidades interpretativas,
Pero eso no importaba, porque lo que importaba era el valor estético que se le acercaba a la gente, no especializada en el convivio teatral. Y los que me conocen ya saben lo que es convivio teatral, porque he insistido muchísimo en este término que hace a la esencia del teatro. El teatro se constituye del convivio, que es vivo, que está presente, que es muy distinto al cine y que es muy distinto a otras manifestaciones donde no hay una cara a cara con aquellos que están actuando o representando. Y ahí está el convivio, y ahí está la esencia de si una obra de teatro es buena o es mala, si los actores interpretan aquellos papeles que acerquen a la gente. Lógicamente no es el único elemento. Y tenemos otro que es muy importante, que es la poiesis, o sea, toda la parte de ese texto que de alguna manera se acerca, porque lógicamente si yo me paro en un escenario y tengo una platea y esa platea no recibe nada, solamente mi presencia soberana, seguramente se aburra, ¿no? A los 10 minutos no haya nada. Entonces está ahí esa otra parte que es la poiesis. Y luego hay otro factor que también es importante, y esto lo digo en función de cómo esta gente que hacía teatro se acercaba a su comunidad, pero no solamente a su comunidad, a la comunidad de migrantes baleares. Y la otra parte es la expectación. Es decir, el tercer elemento importante en una representación teatral es la expectación. ¿Qué significa la expectación? Es que este convivio que tiene un guión y un texto que va a acercarnos unos a los otros, genere una expectación, genere algo que provoque en quien está presente una manifestación emotiva, de pensamiento, una variedad muy grande. Sin duda fue un teatro de carácter popular. Y por otro lado, lo importante de esto es que lo podemos ubicar dentro de lo que es un teatro fuera del teatro tradicional. Un teatro fuera del teatro. Como hay tantas manifestaciones que son teatro fuera del teatro. No estaba en Teatro Solís, aunque representaron en Teatro Solís. No estaba en los grandes teatros. Y eso es también muy interesante. Y por otro lado, está enmarcado dentro de una serie de acontecimientos teatrales que responden a una diversidad de poéticas teatrales. Y la interrelación que abren a un mundo o a un universo simbólico. Cuando uno va a ver una obra de teatro, como dice Víctor Gassman, en ese momento se para el mundo que está afuera. Lo que está puertas afuera se detiene, no existe. Lo que existe es lo que está adentro, en esa mano a mano que tengo, en esa presencia que tengo con quien está delante mío y que ha logrado captar mi atención. El teatro, sin duda, es un espacio de la palabra encarnada. Es el lugar de la mirada del espectador sobre el actor, como decíamos, que se vuelve, o debería volverse, objeto de placer. Con todas las ambigüedades que esto implica, ¿no? Fíjense ustedes que si nosotros vamos a la esencia, vamos a encontrar un espacio, vamos a encontrar una actuación y vamos a encontrar un espectador. En la historia del teatro a lo largo del proceso de socializaciones que acompañan un vínculo orgánico, se dan estos tres elementos.
El teatro, como estamento discursivo, ha mantenido siempre una vinculación muy estrecha con el desarrollo cultural de las sociedades. Y lo operativo del discurso teatral le ha permitido expandir sus fronteras más allá de lo puramente espectacular y establecer bases conceptuales enraizadas en la sociedad, conformando una totalidad textual que manifiesta la cohesión en el grupo social. El término aficionado se aplica a quien tiene afición o gusto por alguna cosa y también quien no vive profesionalmente de una actividad, aunque la practique. Esto no significa que no exista un proceso de perfeccionamiento, de evolución social, de mayor exigencia y de alto rigor en desarrollar una actividad para la cual se está capacitado o preparado. Es así entonces que gentes de diversa condición social, pudientes, humildes, asalariados o autónomos, dedicaban horas extras al ensayo y escenificación de las obras teatrales con las que colmaban esa afición por un teatro, en principio, para su comunidad, y luego se hizo extensivo para más allá de las paredes donde se representaba. Se valoraba especialmente el esfuerzo que suponía dedicar horas a ensayar después de haber concluido la jornada laboral, en locales muchas veces no aptos para una función teatral, así como para representar obras en días festivos sin tener como meta, más que nada, el solo hecho de agradar y no un incentivo económico, sentir lo que decíamos, el convivio teatral con aquellos que los iban a ver. Hace muchos años, estoy hablando de hace por lo menos 20 años, no, sí, 20 años, quizás un poco menos, 18 años, tuve oportunidad de entrevistar a una mallorquina de una ciudad de Mallorca llamada Manacor, que era una activa participante del grupo teatral de los Baleares. Esta señora vivía en Estados Unidos, pero venía porque tenía hijos aquí en Uruguay y los hijos las iban a visitar a ella, pero ella de vez en cuando venía a Uruguay. Y me fui acercando su experiencia vivida de lo que fue aquel periodo, que para ella lo consideró un periodo fundamental de su vida. Y uno dice, caramba, lo que ella me manifestaba, independientemente de otros logros que podía haber realizado a través de su vivencia familiar, ella se refería a lo que había sido su trabajo y su integración al elenco teatral. Ella decía, numerosas obras se representaron en ese momento donde participé en diferentes papeles. Y por otro lado va relatando algunas de las cosas que, y me detengo en esto. Digo, ella aquí empieza a relatar los lugares donde había representado, lo que había representado. Las Codornices, en junio de 1939.
y me dice, actuando como el personaje de Clara, o sea, hacía años que había pasado esto, sin embargo lo tenía vivido como si hubiera salido recién de la representación y me contara a mí lo que había vivido en la representación. Incluso me dice, teníamos un apuntador, es decir, ella va adornando el discurso que tiene sobre esto, lo va adornando con elementos muy cercanos a lo que era la actividad teatral propiamente dicha. No era una improvisación, vamos a hacer teatro como si ahora nos juntáramos, yo le doy un guión y entonces acá empezamos a hacer algo, sino que esto estaba cuidadosamente trabajado. Entonces, decía, Las Codornices en 1939, luego otro papel que tuvo, otra obra que tuvo un éxito bárbaro fue Ilusiones del viejo y de la vieja. Generalmente había un director, Eduardo Quintana, que se repetía. Y decía, es de destacar, y me detengo en esto, es de destacar dos cosas que hacíamos con enorme sacrificio. Por un lado, los trajes y vestidos, todos confeccionados por nuestras madres. Y los ensayos, que realizábamos con total devoción, casi todos los días, hasta las 23 horas. Ahora después le doy un lugar, un momento, para que me hagan preguntas. Hasta las 23 horas, a pesar que al día siguiente teníamos nuestros compromisos ya fuera de estudio o de trabajo. Pero allí estaban, una vez más, nuestras madres, que pertenecían durante todo el tiempo que requerían nuestras obligaciones actorales. Yo digo, las madres también estaban para cuidarlas, ¿no? Porque volver a las 11 de la noche, la verdad que estaban allí cuidando a ver dónde estaban y qué era lo que hacían. No es el único testimonio, hay otros. Uno de los que trabajó intensamente es casi, raro, podríamos decir raro. ¿Por qué es raro? Era un amigo entrañable. Era italiano, Dante Iocco. Ustedes lo conocen, lo han oído nombrar. Dante Iocco, que fue, más allá de rematador, dirigente del Club Nacional de Fútbol, con mucho éxito para el club, etc. Bueno, ¿y este italiano? ¿Dónde salió este italiano que está metido entre los Baleares? Bueno, don Dante Iocco, magnífica persona, desde el punto de vista personal, excelente persona. Don Dante Iocco se acercó al Centro Balear, porque el Centro Balear no solamente representaba, además, quiero dejar sentado, todo esto está en el libro, quiero dejar sentado que una de las características importantes de todos estos eventos que se hacían en un entorno que no era solamente la representación teatral generalmente era el punto culminante, si ustedes quieren. Pero se iniciaba con un recitado, con una música de alguien personal, o sea, no en grupo, y se terminaba con un baile. Es decir, era todo un acontecimiento social mucho más amplio. Y la obra ocupaba su espacio, su lugar. Don Dante Iocco lo invitaron a ir a algunos de estos eventos que se realizaban con mucha frecuencia en aquella época. Y él fue, a ver qué era lo que pasaba. Lo que pasó fue que quedó absolutamente enamorado de una menorquina, Atrántida de Almedo, que estaba allí integrando el cuadro artístico del Balear. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, bueno, empezó a meterse, empezó a actuar, terminó siendo director del grupo, y él siempre me decía, soy un uruguayo, descendiente de italianos,
que se siente balear por adopción. Y vaya si habrá sido importante, puesto que él fue un eje fundamental durante muchísimo tiempo, no solo del cuadro artístico, sino también de todo lo que significaban las actividades del Centro Balear. No fue el único que encontró en este lugar un ámbito de convivencia con gente que en donde se sentían muy cómodos. Y Dante Giuoco decía, era un esfuerzo titánico. El centro ofrecía una obra de teatro cada 30 días, muchas veces para una sola función. Además de un espectáculo de variedades cada 15 días, más los bailes todos los fines de semana. Así que imagínense la actividad que tenía, ¿no? Pero él acotaba algo que también es interesante a todo lo que dije anteriormente. Siempre dentro del máximo respeto al país y a su capital Montevideo. ¿Por qué expreso esto?, decía él. Simplemente por la razón que en estos espectáculos estaba presente la integración de los valores culturales uruguayos a través de una resignificación de los referentes del país. Así, no podía faltar los espectáculos de variedades con el Pericó Nacional y con otras manifestaciones del folclore uruguayo. Esta gente buscó, sin duda, la colaboración de escenógrafos, sonidistas, apuntadores, electricistas, e incluso tuvo en todas las manifestaciones teatrales que tenían autores nacionales, Florencio Sánchez, el asesoramiento de alguien que era una figura fundamental del teatro uruguayo de aquellos tiempos, que era Carlos Brusa. Carlos Brusa no hubiera puesto su ojo en asesorar un grupo si no veía que detrás de ese grupo existía trabajo, dedicación, profesionalización, si ustedes quieren. Y eso también llevó a que se utilizaran distintos escenarios. No solamente, yo llegué a conocer en la última sede que tuvo el Centro Balear, llegué a conocer en un salón como este, en donde había un escenario. En todas las casas, y fueron unas cuantas, no los quiero aburrir, pero había como 6 lugares, yo conocí 2 de ellos, uno en lo último, y después el otro sí ya lo viví directamente. El anterior que yo conocí estaba en la calle 18 de Julio, donde está una librería, antes estaba la Feria del Libro, entre Ejido y allí, en ese lugar, se representaba, además si ustedes se fijan bien, o se recuerdan, el local daba a 18 de julio. Por lo tanto tenía un balcón. Y los carnavales los vivían desde el balcón, colgaban cosas de los balcones, o sea, tenían un vínculo muy estrecho con Uruguay. En la otra sede estaba en la calle Colonia está en el mismo lugar, ¿no? O sea que entre Ejido y Zaborao, en la mitad de cuadra, la entrada a una galería tiene el número todavía de la casa, de una casa vieja, tiraron e hicieron el edificio. Pero esto, como les decía, no solamente representaron allí, sino representaron en cines donde daban cine, pero que tenían un lugar para teatro, en el Sodre, varias veces, y en el Teatro Artigas, en la calle Andes. Es decir, que tenían
una calidad artística que les permitía ser reconocidos en estos lugares. Cuando yo escribí allí, incluso en el título del libro y su contexto, lo que básicamente quería decir, bueno, también está en el libro, ¿qué pasaba simultáneamente? Y esto obviamente en forma muy breve, ¿no? ¿Qué pasaba simultáneamente en Montevideo y qué pasaba en Mallorca? Es decir, en la misma época. Nosotros sacamos algo de un contexto muchísimo mayor. Por supuesto, esa época fue una época muy interesante en lo que fue el teatro uruguayo. Yo hice un trabajo sobre esto, bueno, terminó siendo mi trabajo de tesis. Yo hice un trabajo en donde decía que había una valoración muy importante que tenía relación con la eclosión del teatro uruguayo de los años 60 en adelante, que nada se podía haber dado si en ese momento no hubiera habido un crecimiento paulatino y sistemático de un teatro en esa época. Estamos hablando de los teatros del 30 y del 40, ¿no? Los años del 30 y del 40. El buen teatro del 30 y 40, de los años 30-40, está vinculado, por supuesto, a los empresarios como incipientes teatros independientes, junto a autores y actores, pero también la presencia de numerosos elencos del exterior, que también enriquecían. Y así teníamos, por ejemplo, elencos italianos, españoles, que fueron fundamentales. Por ejemplo, dentro de los italianos venía el actor Darío Nicodemi, y también hubo un ciclo francés, teatro español con María Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, y por supuesto la presencia de Margarita Xirgu en la plenitud de su carrera, que marcó una calidad de representación con un estilo muy particular y muy propio. Después criticado, ¿no?, por el teatro de nuestro tiempo, por ser un teatro quizás encorsetado, pero en ese momento era fundamental, era un teatro de aprendizaje, muy respetado, y otros elencos que fueron visitando nuestro país. Lo importante de todo esto, y ya voy redondeando, lo importante es que existió una presencia teatral y artística muy importante en aquellos tiempos, y así como yo estudié los Baleares, también me imagino yo, porque lo sé, había otros grupos de migrantes que tenían también sus representaciones teatrales. Esa mirada a través de la historia oral me permitió visualizar las matrices de este grupo de migrantes baleares que impactaron y modelaron a sus integrantes y a su vez generaron cambios en la propia comunidad, con proyección hacia toda la sociedad. Cómo estos emigrantes construyeron, reinventaron, sintetizaron y realizaron un ensamble de identidades respondiendo a la demanda de sus paisanos y de la misma sociedad que los rodeaba. Como expresamos, era la intención en la reconstrucción de un pasado cultural de esta comunidad balear a partir del recuerdo y del legado de sus protagonistas por medio de la memoria y documentos que quedaron como testimonio. Pero no una memoria acumulativa de hechos, sino vivencial
en un proceso de creación lleno o llena de significados. Lo importante era darle a ese pasado que impactó en sus vidas una estructura que ha quedado grabada en el contexto histórico que se vivió. Muchas gracias. Primero algo personal. La exposición de Juan, creo que a todos nos debe haber tocado la fibra de que somos hijos y nietos de inmigrantes. Y eso que él relata de las colectividades, cada uno que ha pertenecido a alguna de las colectividades se siente reflejado porque en su colectividad pasó exactamente eso. Ese recuerdo de la vida desde donde se vino y la confrontación con la vida individual. Más allá de que a su vez todos convivimos lo que ha sido el teatro en el Uruguay, lo que ha sido el teatro independiente, que recoge a su vez muchísimo de lo que Juan hoy ha dicho. Eso es una sensación personal, pero principalmente, no sé, preguntas que quieran hacerle. La señora quería decir. Sí. No, yo, cuando usted estaba hablando. Habla con ella. No, yo quería saber dónde habían actuado, porque usted hablaba, y yo, ¿dónde pasó eso? Y yo nunca lo vi. Y nada, quería tener esa referencia. Sí. En realidad, claro, si uno piensa en las grandes representaciones teatrales, más allá de la trascendencia que tuvo, que yo decía, representaron en el Sodre, pero no era que estuvieran en cartelera en el Sodre una temporada, representaban puntualmente algunas obras. Entonces, claro, digo, si uno en aquella época iba al teatro, capaz que enganchaba con alguna de estas obras, que eran obras del momento, es decir, eran obras costumbristas, comedias, que muchas de ellas venían de España, o sea, eran obras que traían de España la mayoría. Entonces, esto que decía, representaban una obra por mes, se hacían en el núcleo, pero eso, las obras más importantes, se representaban en el exterior. Es decir, las obras más importantes llegaron a estar en el Sodre, llegaron a estar en el Teatro Artigas, llegaron a estar en la periferia, en los lugares en Paso Molino, donde había un cine que tenía teatro. O sea, lo llamaban, sabían, lo llamaban y allí iban. Pero iban como un elenco de teatro, no era hacer simplemente una función a beneficio, sino además representaban con toda la profesionalidad que eso significaba. Lo que obviamente que no había dinero de por medio, ¿no? O sea, eso era obvio, ¿no? O sea, esta gente, lo decía el testimonio, ¿no? Mari Ramis, actuábamos por aquello de sentirnos bien en relación con lo que hacíamos, con aquellos a quienes queríamos, que eran los propios paisanos a los cuales representaban siempre, o a la sociedad uruguaya, porque eso también es importante. Es decir, yo al principio hice la distinción. Había dos posibilidades: o enquistarse en el grupo y no salir, una posibilidad, o abrirse e integrarse, en la medida de lo posible, preservando lo más íntimo. Fíjense ustedes, yo, claro, no se puede todo, ¿no? Pero hay un testimonio que me gustaría, si lo encuentro, se los digo. Un testimonio de qué era lo que hacían. Un poco de paciencia porque se me entreveraron los...
¿Qué era lo que hacían los emigrantes? Aquí está, por aquí está, ahora sí. En estos testimonios, estos larguísimas horas que disfruté muchísimo, no se imaginan cómo disfruté conversando con todos aquellos que habían vivido esto, pero fue una época de gloria. Y eso que estaba tapado de trabajo hasta acá, pero era como un descanso. Yo iba allí y era un solaz, aquello era aquella vivencia que obviamente me iban a lo más profundo de mi corazón, porque yo la vivía en mi casa con mi madre. O sea, yo quedé muy chiquito, falleció mi padre, quedé con mi madre, y tenía una hermana, y tengo una hermana. Y resulta que aquello para mí, ya de adulto, obviamente, hace unos 20 años, para mí era una satisfacción enorme sentir aquellos testimonios, ¿no? Una señora fallecida, yo cuando hice esta entrevista tenía como 90 años, me decía, en mi casa, en la calle Guaná, nos reuníamos las mujeres, esto sí está contaminado, porque eran las mujeres todas del mismo pueblo, ¿no? O sea, no eran de todos los Baleares, sino era del pueblo Valdemosa. Nos reuníamos las mujeres para conversar un día a la semana, llegando a ser alguna vez hasta 20. Y después salta el mallorquín, ¿no? Nosotros teníamos una panadería, muchos fueron panaderos, ¿no? Una panadería donde vivíamos, ahí en la calle Guaná, vecinos de otro paisano, no interesa. Y dice, llevábamos de comer a estas reuniones, ¿no? Duien per menjar, cap l'hora baixa, coque en verdura i coque arroz, els al·lots prendien cafè, amb llet i doblegats. Nosaltres menjàvem coca i un poc de vi o aigua salus. En reunins una vegada cada setmana, tothom ho passava molt bé. Llevábamos para comer a la tardecita coca. La coca es una torta, una especie de tarta que se hace en Mallorca, o sea que obviamente hacían productos mallorquines. Coca en verdura. Coca en verdura es una tarta de verdura, ¿no? Después le doy la receta, sí. Y coca rois es una empanada dulce. Los muchachos, sarlots, tomaban café con leche y doblegats eran unos pañuelitos que se hacen como, digo pañuelitos de la forma, es unos pañuelitos que se hacen, bueno. Nosotros comíamos coca y un poco de vino, y un poco de vino, textuales, ¿no? Y aguas sanos, ahí mezclamos, ahí ponemos lo de acá, ¿no? Nos reuníamos una vez por semana y todos y todas, ¿no?, lo pasábamos muy bien. Es decir, esa es una forma, pero eso luego replicaba en esos encuentros en el Centro Democrático Balear, que era el lugar donde se reunían los baleares durante el periodo de 1934 a 1960, bueno, más o menos porque ahí se cayó, pero un poco antes, 50. ¿En qué lugar? Se reunían en varios lados. Se reunían en la calle Andes había una sede, en la calle 18 de Julio había otro, en la calle Colonia había otro. Digo, fueron cambiando. Es más, en determinado momento, en la calle Andes y en la calle 18 a la altura de Andes, se juntaron, porque no tenían sede, con el Casal Catalá. Se formaron y
es muy curioso, porque yo tengo los programas, ¿no? Tengo los programas de aquella época, se hacían programas, no traje ninguno, me olvidé. Si no lo hubiera traído para que lo vean, porque es muy interesante. Primero porque en el programa figura lo que se iba a hacer, ¿no? Es decir, esto que yo le decía, el recitado primero, después un vocalista, luego alguien que actuaba tocando la flauta o el piano solo, y después la obra de teatro, ¿no? Estaba en el programa. Y abajo, claro, se cobraba una entrada que era una contribución para mantenimiento, ¿no? O sea, no era para pagar a los actores, era para mantenimiento. Y debajo decía, los socios del Casal Catalá entran gratis. Era una manera de integrarlos. Y cuando el Casal Catalá hacía algo, no necesariamente teatro, porque no hizo mucho teatro, decía, los integrantes del Centro Balear, el Centro Democrático Balear, entran gratis. ¿Ah? Y la otra cosa particular que tenían estos programas, que es muy interesante, era que tenían sponsor. Tenían sponsor de los negocios de los Baleares en Montevideo. Entonces, panadería tal, sastrería tal, de lo que me acuerdo, ¿no? Es decir, de todos los trabajos que se realizaban aquí y sponsorizaban esa actividad, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, yo diría algo de comentar, no sé si Andrés quiere decir algo. No, yo lo que me hacías acordar, Juan, cuando explicabas todo eso, en esa época también hubo un movimiento importante a través de las mutualistas y de los sindicatos que se formaron en esa época, que también tenían una actividad cultural brutal, claro. que también intercambiaban con las colectividades de migrantes. Cuando yo hablo de... Fue una época brutal de actividad. Claro, pero cuando yo hablo de teatro fuera del teatro, también existían esos grupos filodramáticos, que se llamaban grupos filodramáticos, donde habían grupos de teatro barrial y grupos de teatro sindical, en donde también tenía mucha fuerza, pero esto era barrial, es decir, tenía localizada en determinados barrios. Y por supuesto que sí. Fue una época muy movida. Muy movida. Y de la parte de la inmigración también, bueno, mi familia, parte que era gallega, bueno, todos los centros gallegos funcionaban a tope de todo. Tenían muchísima más gente. Creo que todos vivimos parte de esa actividad. La riqueza cultural de nuestra historia. Bueno, y se preservaron esos folclores, lo que traían de su patria de origen y lo que iban recogiendo de acá. Y bueno, eso es lo que somos, paquete integral. Bueno, muchas gracias por esto. Muchas gracias.